Bueno, vamos a hablar ahora del multímetro, de este compañero. Los hay de muchas marcas, de muchos diseños. Por lo general nosotros manejamos este tipo de multímetro. Hay otros que cumplen otras funciones muy distintas, pero por lo general los de brazo y otro tipo son diseñados para corriente alterna. Los de nosotros son trabajos de corriente continua, por lo tanto no necesita llevar brazo ni ningún otro aditamento. Entonces, vamos a hablar qué es un multímetro digital. Es una herramienta de prueba usada para medir. Entonces, metro viene de medición, multi de múltiples mediciones que podemos realizar con este compañero. Es una herramienta que de diagnóstico. Por medio de ella nos permite encontrar un posible responsable de un daño dentro de la placa electrónica. Si no lo sabemos usar o si no lo usamos, como muchos lo hacemos, que no lo utilizamos o no lo sabemos usar, estamos perdiendo un gran aliado. Técnico que no maneje multímetro no es técnico. Creo que eso nadie lo puede llegar a, a llevarme la contraria. Técnico que no maneje multímetro no es técnico. Listo. Entonces, ¿qué podemos, principalmente, qué podemos medir nosotros que nos interese? Entonces, vamos a encontrar principalmente, vamos a medir voltaje, normalmente se llama tensión, corriente o amperaje, resistencia o ohmiaje, y también podemos hacer tener el modo diodo o modo continuidad. Vamos a explicarlos. Dentro de las medidas que podemos tomar con el multímetro, vamos a analizar exactamente las que más nos conviene, las que más usamos para poder diagnosticar un equipo. Entonces vamos a determinar principalmente que lo que nosotros vamos a medir es corriente directa, CD, o corriente continua, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es? Es aquellas cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito cerrado, moviéndose de polo negativo hacia el polo positivo de una fuente o de una fuerza electromotriz. Entonces, eso, vamos a intervenir una placa electrónica para determinar dentro de esa intervención qué es lo que ocurre, cuál es el flujo de energía, y que nos dé las unidades de medida de lo que pretendemos medir. Eso lo vamos a verificar ya en real. Por ahora, esta es la teoría. Dentro de lo que vamos a determinar o vamos a medir algunas veces es la capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Es la capacidad de un componente o un circuito en recoger y almacenar energía en forma de una carga eléctrica. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía, disponibles en muchos tamaños y formas, que son los condensadores. Consisten en dos placas, ya lo habíamos dicho, de un material ligeramente fino, ubicado entre un aislador de cerámica, película, vidrio u otro material. Listo. Lo que queremos determinar acá en esta diapositiva es de que la capacitancia la vamos a encontrar en el multímetro con una letra F, y nos sirve para determinar la capacitancia de un condensador. Esta capacitancia se da en unas unidades que son faradios. Vamos a explicarla más a fondo
cuando ya estemos en el curso. Vamos a hablar de modo diodo o continuidad. Estas medidas en el multímetro son muy importantes. Por lo general podría decir que es el máximo aporte que nos da a nosotros los técnicos en la parte que tiene que ver con diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Primero porque vamos a verificar la teoría. La teoría nos dice que es la presencia de una ruta completa, continuidad, para el flujo de energía. Entonces, si la ruta está completa, tenemos una continuidad, y al haber una continuidad, pues debe haber un flujo de energía. Entonces, un interruptor cerrado que está en funcionamiento, por ejemplo, tiene continuidad. Una prueba de continuidad es una comprobación rápida para ver si un circuito está abierto o cerrado. Entonces, rapidito, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nos habla de que si un circuito está abierto o un circuito está cerrado. Tomemos, por ejemplo, este pequeño circuito lo tenemos acá en esta zona, atraviesa, vamos a colocar un diodito LED acá, un supuesto diodo LED. Vamos a continuar y retorna. Listo. Si vamos a verificar si este circuito tiene continuidad, podríamos decir que colocamos nuestras puntas del multímetro y las colocamos en modo diodo o continuidad. Esta es la figura. Después de tenerlo ahí, vamos a determinar los puntos entre los cuales queremos determinar si hay continuidad. En este caso podríamos tomarlo en este lado de la línea y en este. Viendo lo que estamos analizando del circuito, encontramos que sí hay continuidad. Y esto no lo va a decir el multímetro, muy posiblemente pitando. Casi todos hoy día tienen un pito y es el que nos va a indicar que hay una continuidad. Cuando no va a haber continuidad, cuando por ejemplo nuestro diodo LED pierde una de sus paticas, deja de iluminar y queremos saber cuál es el posible daño, pues empezamos a tomar continuidad dentro de nuestro circuito hasta llegar al punto donde vuelve y nos pita. Acá podemos determinar que el circuito hasta este punto se encuentra cerrado, pero ya acá es un circuito que se encuentra abierto. Acá podemos determinar que tenemos un problema y es en el diodo. Listo. Ahora, dentro de la misma diapositiva ya hablamos de continuidad, pero vamos a hablar de otra cosa muy importante. Modo diodo. Estamos hablando de que es modo diodo o caída de tensión. Modo diodo o caída de tensión. Para nosotros es muy importante esta medida, la caída de tensión. ¿Por qué? Porque esta caída de tensión va a determinar si ese componente al cual estamos tocando se dirige hacia un circuito integrado y este está consumiendo energía. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de la caída de tensión. Vamos a determinar que acá tenemos un IC, un circuito integrado, este va a ser un circuito integrado que contiene internamente 4 pads. Es un ejemplo. Este componente va a tener una línea saliente que se va a dirigir hacia, llamemos esta línea que es V-bus. Entonces, iba a llegar a el pin de carga.
en una de sus paticas. VBus es la patica positiva de carga. Entonces, ¿cómo vamos a saber si nuestro pin de carga en la línea positiva se encuentra bien y tiene una caída de tensión o la línea está abierta? Vamos a tomar la caída de tensión de la siguiente manera. Con el positivo lo vamos a ubicar en una lata, en tierra, y en este caso el cable negro es el que nos va a inyectar un voltaje, unos milivolts. Tan pronto tocamos la pata positiva, o bueno, tocamos la línea que queremos verificar su caída de tensión, el multímetro nos va a dar una lectura. En este caso, tan pronto toquemos, él nos va a botar 400, 500 milivolts de consumo. Ahí es donde vamos a determinar dos cosas. Tan pronto tenemos esa lectura, podemos determinar dos cosas. Una, que esa línea está cerrada y va desde el punto desde donde tocamos hacia un circuito integrado. Entonces, esa es una, que desde donde tocamos hasta esa línea hasta el siguiente circuito integrado que corresponde a la línea hay una conexión, no hay ninguna interrupción, el circuito está cerrado. Ahora, con la caída de tensión y que hay un consumo, nos indica que este circuito integrado posiblemente esté realizando una tarea, una función, pero en la función del PADS quiere decir de que sí nos está trabajando. Entonces, por medio de la continuidad y de la caída de tensión, sabemos de que la línea se encuentra perfecta y tiene una caída de tensión adecuada. Eso es lo importante de manejar el multímetro en caída de tensión. Voltaje directo. Vamos a ubicar voltaje directo de la siguiente manera. V, una línea con tres punticos que quiere decir continua. Voltaje continuo o directo. Lo vamos a ubicar de esta manera en el multímetro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Cuando tomamos este tipo de medida es analizar el voltaje que fluye a través de un circuito electrónico. Eso es lo que vamos a tratar de analizar. ¿Para qué nos sirve? Para poder determinar desde, por ejemplo, desde el pin de carga hasta el conector del flex de la tarjeta lógica, cuánto voltaje está llegando, si es el voltaje adecuado, si después de un circuito integrado en el cual tienen que ingresar 5 voltios y volver a salir los 5 mismos voltios, por ejemplo el OVP, si está ocurriendo eso, o el OVP se encuentra dañado e ingresan 5 voltios pero salen solamente 1 o 2 voltios. Ahí ya podemos determinar que posiblemente ese circuito integrado se encuentre con problemas. Por eso de ahí lo importante de medir el voltaje directo. Vamos a medir la resistencia. Entonces, cuando vayamos a medir resistencia, vamos a ubicar la letra omega en nuestro multímetro. Tan pronto la determinemos, ubiquemos la perilla en resistencia, ya podemos estar midiendo resistencia. Entonces, bien, ¿y para qué voy a verificar yo a tomar resistencia? Y más en la placa electrónica, ¿de qué me sirve? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado que posiblemente cuando los condensadores podemos identificar si está bueno o está malo con una patica a tierra de nuestro multímetro y el otro tocando los condensadores en sus extremos? Bueno, yo les dije que hay unas líneas de baja resistividad que van a hacer que pite el condensador, que pite el multímetro, pero realmente ese componente, esa línea se encuentra buena. Lo que pasa es que es baja resistividad. ¿Cuándo vamos a verificar? Entonces, cuando ocurre que estamos midiendo un condensador, si se encuentra a tierra o no, y este condensador en sus dos extremos nos pita, ahí es donde nosotros no nos vamos a quedar con esa medida. Automáticamente vamos a pasar a resistencia y vamos a verificar cuál es la medida de resistencia.
Ojo que ese error yo lo cometía. Entonces, primero verificamos en resistencia a cuánto equivale tierra en resistencia. Entonces, si analizamos y tocamos con las dos puntas del multímetro tierra, puede que nos llegue a dar esta medida. Entonces, esta medida nos va a indicar que en resistencia esto es tierra. GND, tierra, ground. Ahora, yo voy a tomar otra vez la medida de ese condensador que pitó en ambos lados. ¿Y qué me puede llegar a dar? Si en una toco en un lado del condensador, me va a dar eso, porque es tierra. Pero en el otro extremo del condensador, este es el supuesto condensador, en este condensador me va a dar esta medida. Entonces, ¿qué puedo determinar yo? Que este condensador, que esa línea no está en tierra, no está tirada a tierra, que es una línea de baja resistividad. Por lo tanto, yo debo dejarla quieta y no empezar a crear una historia en algo que no existe. Ahí no hay un corto. Entonces, ojo, muy pendientes de esas líneas. Ahí es donde, si tenemos mucha duda de que de pronto algún condensador esté en fuga, entonces tendríamos que analizar con una placa de otro equipo de la misma referencia si esa línea nos va a dar la misma medida. Si nos da una medida igual o similar, la dejamos quieta. Si realmente la medida ya ahí cambia y ya no es 0.42, sino podemos tener una resistencia, qué sé yo, de 170, ya entonces podemos analizar que posiblemente si haya una fuga. Entonces ahí ya tendríamos por medio de técnicas como inyectar voltaje para ver si esta línea realmente tiene un consumo y así poder encontrar la solución al problema.